el conjunto si lo vieron o no. perteneciente. Y aparte, pero no me puede conectar. No se preocupe. ¿Qué le quería comentar? Permítame. A ver. Usted me hizo el conjunto A igual a S, G, D y E. ¿Sí, Ana María? A ver, ya se me perdió. Ah, se me fue. Bueno, esperemos a que se acomode. Bien, entonces, el segundo caso, sí, no hay problema con el primero, ya está claro. A ver, Viviana, abra su micrófono, encienda su micrófono. Sí, en Ok. los días de la semana que viene siendo lunes, martes y miércoles y todo eso, Sí, el martes y el miércoles que tienen la misma M, ¿ahí qué pasaría? pues entonces podríamos anotar en vez de la M, puede utilizar Otra usted letra. otra letra que Ajá, estuviera inmersa en el nombre, sin ujú. considerar pues las que se repiten de martes. Ah, La bien, M se sí, repite, la E, sí. la S, ¿verdad? Pero Como, usted le pueden utilizar, no ahí, es la I, como representa miércoles. sí, en el caso de mi tarea, mis Ujú. hijos se repite la O. Entonces yo en vez de una de las O puse una L para que no se repitiera la O. Exactamente. Sí, Ujú. entonces está bien. Sí, sí, usted ahí va comprendiendo. O sea, aquí se trata de que vayamos comprendiendo la situación del manejo de conjuntos. Sí, porque ¿Sí? mis hijos empieza con A1 y dos de los otros hijos empiezan con O los dos. Ujú. Entonces una O la sustituí por una L. Sí, ¿Sí? sí, está ¿Estuvo bien. bien? El chiste es que haya una letra que represente a ese nombre, Así a está esa bien. palabra. Con eso es Ujú. suficiente, Gracias, ¿verdad? maestro. Muy bien. Sí, gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí. Perdón, maestro, Adelante, Beatriz. Beatriz, ay, Sí. sí. Perdón, maestro, la verdad sí se me complicó un poquito. Bueno, me confundí con la explicación que nos dio. Ay, perdón. No, dígalo, Sí, dígalo. o sea, sí me confundí. Dígame. Entonces, ahí voy. No sé si nos podría dar otro ejemplo. A ver, De igualdad de conjuntos. de igualdad de conjuntos, exacto. Sí, sí. Por ejemplo, voy a decir que el conjunto A está formado por 0, 2, 4, 6, 8. Sí, Y el conjunto B está formado por 6, 4, 8, 2 y 0. ok. Si se fijan, Sí, no tienen el mismo orden. O sea, no hay no. necesidad de hacer lo mismo que nos maneja el ejemplo en el material. El orden no interesa. El asunto es que los dos conjuntos tengan los mismos elementos y la misma cantidad de esos elementos. O sea, por ejemplo, no puede anotarle a la A 0, 2, 4, 6, 8 y al B los mismos, pero luego le anota el 9, pues ahí ya se canceló la igualdad. Ok. Sí. Porque el 9 no está en el conjunto A, ¿verdad? Ujú. Ahí ya sería otra cosa. Sí, maestro. Ya caeríamos en el segundo ejemplo, En en el segundo perteneciente. caso, que es que pertenece a. Ah, ¿Sí me entiende? sí, Sí profesor. caeríamos en eso. Ajá. Y Yo, usted puede maestro ser, Benito, sí, adelante, Guadalupe, dígame, yo aquí díganos. tengo una duda en el primer ejemplo, en el primer caso, de Primer Roma, caso, de Roma y Mora. Mora. Ujú. Eh, Diga yo, cuál es su duda. yo aquí tenía pensado que no sería, bueno, sí y no. A No, ver, pues Roma es una ciudad y Mora es una fruta, ahí ya creo que es fuera del conjunto, ¿no? ¿por qué? ¿Cómo que no es que? Porque Roma es Ajá, una ciudad y sí, Mora es una fruta. sí, Sí, entonces yo ahí dije, pues yo creo que no es, bueno, sí no y son no, iguales. exacto.
Sí, A ver, ¿por qué por las sí y por qué no? sí, por las mismas letras que contiene. Ok. Ajá. Pero no porque Roma es una ciudad y mora es una Ajá. fruta. Entonces ahí el Ok. concepto pues es diferente. Ah, sí, el contexto que se maneja posteriormente, Ah, sí. Aquí el asunto es la especificación que estamos haciendo de manera comprensiva. Estamos ajá, diciendo, el conjunto A es el conjunto formado por las letras de la palabra Roma ok. y el conjunto B es el conjunto formado por las letras de la palabra Mora. O sea, Ok. no estamos hablando de ciudades en particular ni de frutas, sino Ujú, de letras que integran nada más la palabra. No, no, ok. lo otro, la otra es otra característica. Aquí nada más son las letras que forman esas dos palabras. Por eso Sí, existe la igualdad. oh, M-O-R-A, ¿verdad? sí. Ok. Yo la verdad es que no tomé en cuenta que era el concepto de las letras. O sea que, Sí. sí, ok. Ajá. Por Gracias, maestro. comprensión, para que se entienda pues por comprensión, porque si yo digo es una ciudad de Europa y luego acá Ujú, le pongo que es una fruta, pues no, no hay igualdad ¿no? en ese Ah, tipo de ajá, característica, sí, en esa característica, ¿verdad? sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Con confianza, ¿eh? ¿Podemos continuar entonces? ¿Ya quedó bien? Sí, Antonio, adelante. Díganos. Como aquí la palabra Roma es una ciudad y se debe escribir la primera con mayúscula. Ahí Sí. no lo tomamos en cuenta. No, no, ustedes nada más consideren que en los conjuntos, los elementos que forman ese conjunto va con minúsculas. Nosotros sabemos, por el conocimiento que tenemos de los nombres propios y de los nombres comunes, pues que todas las palabras que designan ciudades, pues van con inicial mayúscula. Pero aquí acuérdense que comentamos que las letras mayúsculas las vamos a utilizar para representar los conjuntos. Y Gracias. los elementos son minúsculos. Aquí vamos a hacer a un lado la regla ortográfica en ese sentido. Gracias. Díganme, ¿alguna otra pregunta? Si no, para avanzar al segundo caso. Vamos al ¿No? segundo. Vamos al segundo. Ok. Dice el segundo caso. C perteneciente a D. ¿Sí? C perteneciente a D. Quiere decir que si todos los elementos de C están considerados en el conjunto D, pues entonces C pertenece a D. Como el ejemplo que tenemos aquí. Si se fijan, si le tapamos la letra Q, C y D van a ser ejemplos del primer caso, porque van a ser las mismas letras, van a ser conjuntos iguales. Pero en esta situación acá nos están manejando otro elemento, Q. Entonces, el conjunto C con los elementos M, N, P está dentro del conjunto D o pertenece a ese conjunto. Y tenemos un símbolo que nos ayuda a decir pertenece a. No sé si tengan ahí cerca cuando hay un símbolo que se usa mucho en la cuestión de conjuntos, que es una letra E. La letra E dice pertenece a. También en este segundo caso podemos empezar a vislumbrar el uso de esos símbolos. Pero igual, no va ahorita a complicarnos la vida esa cuestión, pero tenemos que ir metiendo o tratando de incorporar otros elementos que nos ayuden a fortalecer el tema. Entonces, aquí en el ejemplo, alguien me mandó uno en el segundo caso que dice MNP, el conjunto C, está formado por MNP y el conjunto de MNP y Z. De acuerdo a lo que anotó, pues sí, C pertenece a D. Es como cuando un elemento pertenece a un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el conjunto formado por los números nones o impares menores a 9.
sí se acuerdan de los números impares, ¿verdad? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9. O sea, los que no se puedan dividir entre 2, los impares. Entonces, pero si estoy diciendo que es los números menores impares menores a 9, pues entonces nada más voy a utilizar el 1, el 3, el 5 y el 7. Y puedo decir, el 1 pertenece al conjunto y puedo utilizar esa letrita E porque está dentro de ese conjunto. ¿Sí? Pues también un conjunto puede pertenecer a otro conjunto, como nos lo está poniendo el segundo caso. A ver, vamos a hacer otros ejemplos para poder ir entendiendo. Segundo caso. Por Maestro, ejemplo, silencia los micrófonos. alguien está con un micrófono abierto y hay mucho ruidito. Profesor Benito, se le apagó el micrófono. Ya, Señor Benito. ya está. Ya. Bien, vamos a decir que el conjunto, vamos a mencionar un conjunto. ¿Qué les gusta? El conjunto F. Vamos a representar el conjunto F que está integrado por A, E, I. Conjunto F igual a, E, I. No lo vamos a decir por comprensión, lo vamos a decir así por extensión. A, E, I. Luego, vamos a decir el conjunto H, el conjunto F, dijimos, es el conjunto A, E, I. Y el conjunto H es el conjunto formado por las letras de la palabra países. Países. ¿Cuáles son las letras del conjunto países? A ver. La P, la A, la I, la S y la E. ¿Les parece bien así? La P, la A, la I, la S y la E. ¿Les parece bien la escritura por extensión del conjunto H? Maestro, A ver. aquí levante sería que nomás las vocales pertenecen a Sí, ahorita, este país. sí. Pero a ver, les pregunto, la pregunta es, ¿están bien anotados los elementos del conjunto H? P, Pues, A, I, S, E. falta ¿Pertenece? otra es, ¿Están bien escritos los elementos? la S es la que se repite, ¿no? De países. Ajá. Y usted nos dijo que si se repetía, con una bastaba. ¿Eso entendí? Beatriz, ¿verdad? Sí, Ok. Sí. O sea que no hay necesidad de repetir la S. la S. Con una sola vez ya estamos diciendo que la S es un elemento del conjunto H. Por eso nos queda países. Países. Maestro, Sí, Ofelia. nos había dicho que se podía representar con otra. No, pero es solamente letra, ya entendí. Ah, es que ahí es la letra de la palabra. Si fuera una palabra, entonces sí diríamos, a ver, pónganle una letra porque tenemos que representar correcto. Pero aquí estamos diciendo que son las letras de la palabra países, ¿verdad? Y como la S se repite, pues no hay necesidad de anotarla dos veces. ¿Sí quedó ya? ¿No hay problema, Ofelia? No, maestro, ya entendí. Ok, muy bien. Gracias. Hecho. Entonces, a ver, la pregunta ahora es, F, el conjunto F, ¿pertenece al conjunto H? Sí. ¿Viviana? Sí. Sí.
Sí, Sí entonces pertenece, maestro. sí pertenece. Entonces, estos dos conjuntos son ejemplo del segundo caso. Maestro, Sí, dígame. A ver, Viviana. pero hay dos palabras, dos letras extra en este caso. Sí. La S y la P. Sí, ¿Está bien? esas no tienen problema porque esas nada más pertenecen al conjunto H. Pero Pero sí, al- el conjunto F sí está contenido en el conjunto H y porque la están las palabra letras. P y la S son las letras extra, ¿no? Exactamente. Ah, bien. Entonces sí Y se vale que sean dos. se fijan que en el ejemplo que nos manejan en el material, la Q es la diferente, Ujú. ¿verdad? Sí, maestro, Dígame, Beatriz. Beatriz, sí, Sí. maestro, entonces, si lo decimos al revés, H pertenece a la F, ahí está mal, No, ¿verdad? Ahí ya no puede ser, no, ahí ya no. porque en la F no está ni la P ni la S. Sí. Entonces ahí no es correcto. No, o sea, yo les pude haber dictado primero el conjunto formado por las letras de la palabra países y País. después haberles dicho el conjunto formado por A, E, I, nada más. Eso no implica nada. Y ahí se puede sacar, a ver, ¿quién pertenece, cuál conjunto pertenece a cuál de los Al dos? otro. ¿Verdad? Ok. Entonces, por eso, pero generalmente procuramos hacerlo en orden para no confundirnos, ¿verdad? Por eso les dicté primero, conjunto F igual a los elementos, o está integrado por los elementos A, E, I. Y el conjunto H está integrado por los elementos de la palabra países, P, A, I, S, E, para poder hacer la comparación, así como viene en el ejemplo. Entonces, quiere decir que el conjunto F, pertenece al conjunto H. Pero ya en vez de escribir la palabra pertenece a, ¿qué podemos utilizar? Ofelia. ¿Qué? La E, ¿verdad? Porque ya estamos tratando de ir metiendo elementos nuevos al tema, en el caso de los símbolos. Si Sí, decimos que un conjunto pertenece a otro, pues podemos utilizar el símbolo de pertenencia, ¿verdad? ujú, Ok. sí. Entonces nos vamos entendiendo ahí, ¿verdad? Y así ustedes pueden escribir más conjuntos que puedan manejar para ejemplificar el segundo caso. Por ejemplo, yo les voy a dictar, o ustedes hagan, por ejemplo, escriban que en un conjunto, que la letra que ustedes quieran utilizar, son las letras de su nombre. El conjunto el conjunto que ustedes utilicen está formado por las letras de su nombre. Utilicen un nombre que tengan cortito, por ejemplo, Olivier, Francis, Luz, un nombre de ustedes. Y luego busquen otro conjunto que pertenezca a ese conjunto de las letras de su nombre. Por ejemplo, Por ejemplo, maestro, ¿quién me puede habla? ser Luz. luz, puede ser, por ejemplo, luz y azul, Por ejemplo, ándele, azul. ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que su nombre o las letras de su nombre pertenecen al otro conjunto formado por las letras de la palabra azul, porque tiene la Z, la U y la L. Ujú. Y hay un elemento diferente que es la A en el caso del segundo conjunto. Perfecto. Ok. ¿Verdad? Y así pueden ustedes hacer todos los conjuntos que ustedes quieran utilizar o escribir para ejemplificar el segundo caso. ¿Sí? Y pueden ir utilizando ya, insertando o incluyendo a sus conocimientos el uso de los símbolos. Acuérdense, les digo, el símbolo que representa pertenece es ¿sí? A ver si no se ve al revés. Ese, Es ¿sí? La E. Bueno, puedo escribirlo
al revés, ¿verdad? Para que ustedes lo vean bien. Pertenece a. Ese elemento, ese símbolo significa pertenece a. Ustedes lo tienen en su hojita de un material que les mandé, ¿se acuerdan? Sí. Correcto. Y si se fijan también, cuando esa letra está cruzada con una línea diagonal que está tachada, es no pertenece. ¿Sí? Si está sin la línea, es pertenece. Si está con la línea, cruzándola, tachándola, vamos por decirlo así, es no pertenece. Y también viene en la hojita de los símbolos. ¿Sí? Pertenece y no pertenece. Bien. Ahora, hay otra explicación, aparte de ese segundo caso, que dice que en este caso, en el segundo, en esa relación, quiere decir que la letra C es un subconjunto del conjunto D. Y también ese símbolo de subconjunto viene en su hojita. Por ahí viene en su hojita de subconjunto, que es como una letra C, pero las patas un poco más alargaditas. No sé si tengan el material, le digo, a la mano. Es importante que lo impriman para que también ustedes, ese que dice simbología más usada, ¿se acuerdan? Nada más prenda su micrófono, Beatriz, por favor. Ahora sí. Sí. Esa. Bueno, aquí tengo la hojita, Ujú. pero, a ver. Ahí viene de pertenece y no pertenece. Ajá. Pertenece, no pertenece, incluido en, no Incluido incluido en. en. Incluido en también es una palabra que se utiliza para ese subconjunto. El subconjunto puede ser subconjunto de está incluido en, ¿sí? Sí, porque no viene Como subconjunto. subconjunto. Ajá, No. puede ser que Incluir diga incluido en. en, no incluido en. Ándele. Y si se fijan, cuando dice no, es cuando está la línea tachando el símbolo. Sí, hay una línea diagonal, Ajá, así. que tacha la figurita. Entonces, Gracias. es no incluido, no pertenece. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ir tratando de ir, como les digo, de ir anexando, metiendo otros conocimientos que nos ayuden a entender un poco más el tema que vamos trabajando. ¿Sí? Y así ustedes pueden hacer, como les digo, más ejemplos para que fortalezcan y practiquen pues esto lo que estamos viendo de conjuntos. Bien. Bueno, lo vamos a ver más adelantito porque todavía hay otros elementos que nos pueden ayudar mucho, que son no sé si lo recuerden, nos hablaban mucho de unas figuritas circulares que nos decían, vamos a usar ahora los diagramas de Ben Euler para representar conjuntos. No sé si se acuerdan. Bien, pero los vamos a utilizar pues, más adelantito para no meter mucha información ahorita. Vamos al tercer caso. Perdón, del segundo caso. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, tercer caso dice, conjuntos con elementos en común o conjuntos con un elemento en común. Pueden ser uno, dos o tres elementos en común. No, eso no hay problema. Entonces, si se fijan, hay un ejemplo que dice, conjunto es el conjunto formado por FGH. El conjunto F es el conjunto formado por H y J. ¿Cuál es el elemento común en ambos conjuntos?
o cuál es el elemento que se repite en los dos El H. conjuntos. La Es H. la H. Muy bien, Toño. La H. Entonces, ese elemento H es común a ambos elementos. ¿Sí? Ok. Y nosotros podemos hacer también otros ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir, el conjunto de las letras. Estoy utilizando estos ejemplos de letras porque quiero que sea lo práctico, ¿sí? Para no utilizar elementos grandes, ¿sí? Porque a veces utilizamos conjuntos que tienen muchos elementos y lo único que hacemos es atiborrarnos de letras o de números. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos el conjunto R. Es el conjunto formado por los elementos de la palabra, las letras de la palabra sol. Sol. ¿Cuáles son esos elementos? S, O, L. ¿Sí? Ok. Luego, el conjunto, dijimos el conjunto R. Vamos a decir que el conjunto Q es las letras del nombre de luz. ¿Cuáles son los elementos de las letras del nombre de luz? L, U, Z. Pregunta, ¿cuáles son los elementos comunes en ambos conjuntos? La L. Nada más la L. Un solo elemento. ¿Sí? Y si lo comparamos con el conjunto del nombre de Ofelia, por ejemplo, sigue siendo la L. No, es L. ¿Y cuál es el otro elemento que es común al sol y Ofelia? La L La O. y la O. Ahí ya son dos elementos, ¿se fijan? O sea, dos conjuntos pueden tener elementos comunes, ya sea 1, 2, 3. Yo les comentaba anteriormente, hay que tratar de usar conjuntos con pocos elementos para rápido poder escribirlos y entenderlos. Ofelia, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Ofelia? Andaba tratando, no, maestro, andaba tratando de matar un mosco con la raqueta. Disculpen. Bueno, no hay cuidado, no hay cuidado. Muy Maestro. bien. Dígame, ¿quién? A ver, ¿quién me habla? Yo, Viviana. Viviana, dígame, Viviana. No entiendo, en el tercer caso sigo sin entender porque aquí en el papel dice E igual a F, G, H y abajo dice F igual a H. Hasta ahí entiendo que la H es el elemento común en ambos conjuntos. Y acá a un lado dice F, H y conjunto que se traslapan. ¿Es trasladan? ¿Es trasladan? Traslapan, no, que se traslapan, que se unen, se intersectan. FHI, pero dice no, pero, FHI. Pero nada más, ¿dónde se juntan o dónde se traslapan o cuál es el elemento común que tienen? Nada más es H. Usted no se fije en que sacaron los elementos y los escribieron aparte. No. Usted nada más fíjese cuál es el elemento común, nada más. Sí, y abajo tiene una G y luego una J. Sí, pero son los elementos de la letra del conjunto F, porque no se ve, si se imprimió en gris, pues no se ve la H, perdón. Bien, sí. La I, perdón, no se ve la I. Sí. Por eso no lo entendía, gracias. Muy bien. Pero el elemento común ahí es H, es el elemento que une a los dos. A los dos conjuntos, sí. Okay. Está bien, gracias. Muy bien. Y así pueden hacer ustedes infinidad, muchos conjuntos. Pueden utilizar, así como lo manejaban sus nietos con los nietos de otra persona conocida, qué letras se intersectan por la letra que representa el nombre, los números, lo que ustedes gusten. Pueden ser hasta figuras, ¿sí? Que dibujen ustedes
un vaso, una taza, una pelota. Y luego acá abajo el otro conjunto que dibujen una pelota, un lápiz y un borrador. ¿Cuál es el elemento común en esos dos conjuntos? La pelota. ¿Verdad? Entonces, pueden ser letras, pueden ser figuras, pueden ser los elementos que ustedes quieran, pero procurando siempre que no sea una gran cantidad de elementos, para que no se les haga, se les revuelva, porque de repente va a decir, ay, esta estaba acá y no me acuerdo si la, no, o sea, no. Con pocos elementos podemos manejar esos conjuntos y podemos hacer muchos ejercicios, ¿sí? Bien, la palabra traslapan quiere decir donde se unen, ¿sí? Unirse. Bien. Maestro Benito. Sí, dígame, Una Leticia. duda. Soy Leticia. Sí, sí, ¿Hay adelante, alguna Leticia. manera de poner abreviado elemento que se traslapa como la E de los que pertenecen? Miren, aquí Ya busqué en la lista y no lo hallé. podemos utilizar el símbolo de pertenencia. Por ejemplo, H pertenece a E y H pertenece a F. Podemos utilizar el de pertenencia, ¿sí? Pero también hay una operación de conjuntos, entre conjuntos, que también los vamos a tratar de ver, que se llama intersección de conjuntos. Busquen ustedes en sus símbolos a ver si viene la palabra intersección. Es como una U volteada. Ándele, es una U. O un arquito. Ándele, es una U al contrario, o un arco escrito hacia abajo. Ajá. Y ese símbolo es intersección. Entonces, cuando dos o tres conjuntos, ahí sí, cuando dos o tres conjuntos tienen elementos en común, se intersectan esos elementos en otro conjunto, pero ahorita no los voy a revolver, pero sí, el símbolo es intersección, ¿sí? Se puede utilizar. A ver, díganme, porque ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Algún problema, alguna duda? ¿Vamos bien o me regreso? Bien, bueno. ¿Vamos bien? Hasta ahorita parece que bien. Ok. Vamos bien, maestro. Era necesario agarrar cada caso para poderlo explicar. Y el último, cuarto caso dice, conjuntos ajenos o disjuntos. No, pues ahí no creo que haya ningún problema. Conjuntos ajenos, cuando algo es ajeno, pues es que no me pertenece. O que no son iguales. Que no son iguales, que no tienen nada en común. Nada en común. Por eso se llaman disjuntos. Van a quedar separados. O sea, diferentes también. Diferentes. Porque, por ejemplo, los ejemplos que nos manejan aquí. El conjunto G es igual al conjunto formado por OPQ. Y el conjunto H formado por RST. Díganme, ¿qué de común tienen ambos elementos, ambos conjuntos? Nada. Nada. Por lo tanto, son conjuntos ajenos o disjuntos. Generalmente la palabra más común es conjuntos ajenos, ¿eh? La palabra es conjuntos ajenos, no tienen nada en común. Disjuntos quiere decir pues que están separados. ¿Verdad? Entonces, y así también ustedes pueden hacer. Por ejemplo, si escribimos un conjunto, el conjunto M, por ejemplo, formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Conjunto M formado por los elementos 2, 4, 6, 8. Y vamos a hablar del otro conjunto que es 1, 3, 5, 7. Díganme, ¿qué de común tienen? Son conjuntos ajenos. Conjuntos ajenos. No hay nada. O sea, no hay nada de elementos que los haga comunes, que tengan algún elemento común, ni que uno pertenezca al otro, ni que el otro sea igual al otro. ¿Verdad? Entonces, conjuntos ajenos son... Sí, Ofelia. Aunque si quisiera, sí le encontraría, por ejemplo, números menores a 9. Por ejemplo, esa sería la característica.
y que tuvieran de común. Pero como no estamos hablando de esa característica, sino que estamos tratando de hacer la relación de esos dos conjuntos, ¿qué relación tienen? Pues no tienen ninguna. Cierto. Porque no hay ningún elemento común, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo. No, incluso podría ser otra característica. Números enteros menores que 9. Sí. ¿Verdad? También. Números arábigos, en fin, tendrían otras, pero no estamos hablando de eso. Ya exacto, si no estamos tratando de establecer una relación entre esos dos conjuntos. Y no la tienen, por lo tanto son conjuntos ajenos. Ajenos o disjuntos. Bien. O disjuntos, o separados, divorciados. Divorciados, separados. Sí. Como usted quiere utilizarlo. Ok, entonces es muy importante, pues, ya vimos los 4, ustedes vuélvanlos a repasar. Y si tienen oportunidad de hacer algún ejercicio y quieren que se los revise, con todo gusto, envíenmelo y yo con el tiempo que tenga les puedo mandar observaciones y todo eso. El chiste es que todo nos quede más entendido. ¿De acuerdo? Benito. Dígame. Aquí se escribiría G y la E. Tachar ese símbolo que dice no pertenece a H. En el caso del ejemplo. No, o sea, nada más son conjuntos ajenos. Pero para representarlo con algún símbolo, revise usted si hay algún símbolo que pudiera ayudarnos para decir conjuntos ajenos. Vea la simbología. Hay el que no pertenece a o no incluido en. Pues sí, entonces escribiría usted 2 no pertenece a qué conjunto. Al N. Ajá. 2 no pertenece a N. 4 no pertenece a N. 6 no pertenece a N. 8 no pertenece a N. Okay. Y luego también 1 no pertenece a M, 3 no pertenece a... O sea, esa sería la forma en cómo pudiéramos representarlo. Ok, gracias. Existe otro conjunto que ya habíamos hablado, se llama conjunto vacío. Sí. Hay un conjunto que se llama conjunto vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que ese conjunto no tiene ningún elemento que lo represente. Y también viene, se me hace el símbolo por ahí de conjunto vacío. No sé si venga en la hojita. Sí. No viene. Ok, ese conjunto vacío generalmente lo representamos. Puede ser... Sí viene. ¿En qué parte? Puede ser que lo representemos así, con 2 llaves que no tengan nada. O también puede ser que lo representemos así. Así viene, maestro. Así ¿Cuál? viene. La segunda. El segundo, ok, vacío. Y así ustedes, por ejemplo, pueden decir, por ejemplo, ¿quién puede ser? Por ejemplo, el conjunto de los mosquitos que pesen 100 kilogramos. ¿Hay algún elemento que represente al conjunto de los moscos que pesen 100 kilogramos? No, yo creo que no. En la prehistoria. Es un conjunto vacío, ¿verdad? No existe elemento alguno que represente ese elemento. Ese conjunto. Y así podemos decir el conjunto de, no sé, botellas de agua que pesen 1 tonelada, pues no. Ahí habrá alguna botella con agua natural que pese 1 tonelada, pues a lo mejor allá muy adelante se podrá hacer. Pero ahorita por lo pronto pues no tenemos un elemento que represente ese conjunto. Y de esa manera estamos hablando de conjuntos vacíos, ¿verdad? Carente de elementos. Bien. También a ese conjunto considérenlo ustedes por si quieren realizar algún ejercicio. También se puede practicar, ¿verdad? Y hay otro que también es el conjunto unitario. ¿Qué quiere decir? Que tiene un solo elemento que representa ese conjunto. Profe Víctor. Su micrófono. Su micrófono. No lo escuchamos. Le falta el micrófono.
Es que no lo oímos. No lo oímos. No lo escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Nomás pues agradecerles y reciban un saludo. Aquí andamos fuera, pero estuve atento a la clase. Muy bien, ¿eh? Y pues ya se les terminó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Sí. Y que pasen un buen día. Le Muchas encargo, gracias. maestro Víctor, le encargo información del diagrama de Venn. Sí, cómo no. Para ver si podemos trabajarlo. Hoy en la noche me mandas un mensaje y hacemos algunos ejercicios para que les quede claro lo del diagrama de Venn. Sí, ¿verdad? Ya viste conjuntos vacíos ahorita y viste conjunto unitario también. Sí. Entonces, pues es nada más, los diagramas de Venn es nada más encerrar en rueditas o en círculos y poner los elementos que ustedes crean que quieren compartir, y esos son los que estarán allá adentro. Pueden estar un conjunto o dos conjuntos o tres, etcétera, etcétera, pero esos van a ser subconjuntos del conjunto que rodea el diagrama de Venn. Bueno, pero ahí les mandaremos eso. Gracias, Sí, gracias, profe Víctor. Galaxy A01 Core, ¿quién es? Perdón. Galaxy A01 Core, ¿quién es? No le escucho. Bueno, les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en la próxima, Dios mediante. Cuídense y hasta luego. Hasta luego, Gracias. maestro. Gracias, maestro.